porque no les enseñamos un mandato de hombre, sino lo que es la palabra de Dios, la que transforma vidas. Aleluya. Inclinemos nuestros rostros ahí de pie, sentados, conforme esté delante del Señor. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias por este día, llenos de alegría y de gozo, porque levantarnos, Señor, es una obra tuya de darnos vida, y tu misericordia se extiende con nosotros. En este día nos reunimos, Padre, en el nombre de Jesús, reconociendo, Señor, que sin ti no somos nada. Cada día te necesitamos, Padre. Despierta esa fe en nuestros corazones de invocar tu nombre, de creer en ti, Señor, y de saber, Padre, que los días son difíciles y que por nosotros mismos nada podemos hacer. Que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, en tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea engrandecida, Señor, y traiga ese fruto para gloria de tu nombre. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya. Tome su lugar, hermanos, en esta mañana. Amén. Aleluya. Amén. ¿Cuántas cosas vamos aprendiendo de parte del Señor en nuestra vida? Gloria a Dios. Y es parte de congregarnos, es parte de reunirnos. Cuando nosotros nos congregamos, alabamos y glorificamos el nombre de Dios, y así mismo aprendemos a escuchar su palabra. Dios no ha cambiado, hermanos, su palabra se sigue proclamando y se sigue extendiendo. Aleluya. Nosotros somos los que, ¿verdad? Como hemos dicho, somos los que cambiamos. Nuestra fe, que un día tenía que estar destinada desde nuestra niñez para Dios, de repente cambia. Dejamos de renovar nuestra mente en la palabra de Dios y de renovarnos, y nos empezamos a contaminar con todas las cosas que hay en este mundo. Empezamos a dirigir nuestras vidas bajo lo que el mundo nos ofrece. Y es donde nosotros vemos la tristeza muchas veces en nuestros corazones. Es un testimonio como todos venimos de pecado, todos venimos de un mundo, hermanos, engañador, venimos de una vanidad de las cosas que aparentamos para nosotros hay alegría. Todos llegamos y venimos de un mundo donde no se menciona el poder de Dios, ni la fe en Dios, ni que Dios es real. Venimos de una vida de costumbres, de tradiciones, pero sin la paz de Dios en nuestros corazones. Por eso, hasta que llega la palabra de Dios, hasta que llega el mensaje de Dios, llegamos a una iglesia cristiana, una iglesia donde se predica la palabra que ustedes tenemos en nuestras manos, una Biblia. Se nos empieza a dar el mensaje de la Biblia, de la palabra. Por eso cuando usted trae su Biblia, usted la ojea, saca la Biblia, la trae guardada y empieza a leerla. Eso que usted y yo leemos ahí sentados en una reunión, en una congregación, es la palabra de Dios que empieza a tocar nuestros corazones, y es la que empieza a renovar nuestras vidas. Es la que empieza a traer una renovación profunda dentro de nuestros corazones. Ese es el poder de la palabra de Dios que hace que el hombre pueda volver al camino correcto. Es esa obra maravillosa en la cual ahora nosotros nos regocijamos, de poder renovar nuestras vidas bajo el poder de la palabra de Dios y Dios obrando en nuestros corazones. Pero ¿cómo viene todo esto? A través del conocimiento y de la obra de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que produce la fe, es la que produce en nosotros esa hambre de invocar el nombre de Dios. Y es por eso, hermanos, que vemos esta porción de las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Mateo. Esta es la palabra que a todos se nos es dada. Esta es la palabra que a todos se nos empieza a dar,
Y Mateo 11, vamos a ver en el 28. Renovaos vuestra mente. El Señor Jesús vio necesidad en los corazones de las personas. Había gente con problemas, había gente con enfermedades fuertes. Enfermedades, hermanos, que la gente no tenía paz, no tenía tranquilidad por lo mismo. Y uno cuando está enfermo, ¿verdad? Pues no tiene la alegría, la fuerza. Pero vino a enseñarnos esta palabra, que hay alguien mayor que todas las cosas al cual tenemos que invocar. Los últimos tiempos llegan, donde la gente, en vez de renovarse en la palabra de Dios, porque la delincuencia es grande, porque entran a robar, porque el hijo cada día se está perdiendo en las drogas, porque no hay un amor del esposo a la esposa, porque ya no hay una unión fraternal, conyugal dentro del matrimonio, la gente empieza a perder la fe y ya no se renueva de la palabra de Dios. Se empieza a renovar de palabras de los vecinos, de palabras de los hombres, de palabras de la televisión y no de la palabra de Dios. Y cada día se hunde más. El mundo se está presentando cada día y nosotros hoy aquí estamos para recibir siempre este mensaje. Jesús no ha cambiado, Dios no ha cambiado, Dios es fiel, Él permanece fiel. El cielo y la tierra pasarán, las maravillas de la tierra pasarán, nuestros hijos pasarán, pero la palabra de Dios permanece y es Él la que da vida. Y esa es la que se predica en muchos lugares donde está el fundamento de la palabra de Dios en la iglesia, de que el hombre necesita renovarse o necesitamos renovarnos por esta palabra, por la palabra de Dios. Porque el mundo, ¿qué es lo que nos trae? Noticias, y son malas noticias. Que sube, que baja la economía, nosotros nos espantamos y decimos, ¿qué va a pasar si no gano lo suficiente, si no tengo lo otro? Inmediatamente entra un pánico en nosotros, en el hombre. ¿Y qué dice el hombre? Mejor me voy a dedicar a robar, es más fácil robarle al vecino, robarle al prójimo y hacerme rico. Esa es una mentalidad y un camino destructivo. Por eso Dios aquí está, para aquel que está cargado, aquel que no tiene esperanza, aquel que dice, Señor, tú eres real, Señor, si tú eres el Dios de los aleluyas, si tú eres el Dios de la Biblia, ten misericordia. Amén. Es cuando uno empieza a invocar por la fe el poder de Dios, y Dios es real. Todos nosotros, todos ustedes que han sido transformados, sí, que han dejado la bebida, que han dejado la mentira, el robo, el engaño, que han dejado las cosas de este mundo, porque ha sido no por sus fuerzas, porque tomaron a alguien más fuerte, alguien más forzado, alguien más fuerte, como dice la Escritura. Ese es Jesucristo, el que vino a romper las cadenas, no la medalla de la buena suerte, no el hilo amarillo para hacernos ricos, ni el listón negro, hermano, ni la sábila que nos protege, es la sangre de Jesús que nos ha levantado y la que nos ha renovado. Por eso alabamos al Señor, porque ahora nuestra mente es renovada por la palabra de Dios. Gloria a Dios. Hermanos, ya no compramos objetos, cosas para que cambien nuestro destino o nuestra vida. La gente desesperada, y uno desesperado, sí, porque no conoce la palabra de Dios y porque a veces uno no quiere un compromiso con Dios. Uno dice, ¿por qué ir a la iglesia? ¿Por qué buscar de Dios? Cuando hay otras formas de ser libre, de salir de la pobreza, de vengarme, de salir del apuro, de salir de esto, lo otro. ¿Para qué buscar de Dios? Allí en la iglesia nomás nos dicen no hacer esto, no hacer lo otro, no buscar aquello. Hermanos, es lo que se nos dice realmente en la iglesia, pero no es así. Es lo que la palabra de Dios dice: sígueme. Y el Señor Jesucristo no es un ladrón, no es un ratero, no es un mujeriego. Él es santo y viene a enseñarnos a bendecir y a perdonar y amar. Por eso usted deja las cosas de este mundo y las corrientes de este mundo, porque ahora vive para el Señor. Es por eso. Amén. Que entendemos ese mensaje. Y aquí está el Señor. Si usted no lo tiene, hoy le puede entregar su vida. Amén. Si usted está necesitado, usted puede venir a los pies de Jesús y decirle: Señor, perdóname, sáname. Amén. Haz un milagro en mi vida. Y esa es la palabra de Dios cuando llega ese mensaje en nuestras vidas.
renovarnos. ¿Renovarnos por medio de qué? De esto. Yo podría hablar muy bonito, muy feo, pero mis palabras no son las que producen un cambio. Mis palabras, hermanos, no son las que dan vida. Esto que está aquí en las Sagradas Escrituras, lo que tiene ahí la gente guardada en sus hogares, que ha comprado una Biblia para celebrar el nacimiento del niño, o la comunión, o la confirmación, esa es la Sagrada Escritura, la que se nos ha leído. Esa Biblia es la que se nos ha leído y se nos ha presentado, y es la que hace que nosotros ¿qué? Podamos ser seguidores de Jesucristo, reunidos en una iglesia, porque el Señor ahora bendice al papá, a la mamá, porque ahora bendice nuestros hogares en la gracia de Dios. Amén. Dios le da la fuerza para que usted ya pueda caminar en el Señor, pueda caminar a los pies de Dios. Pero todo eso viene de parte de Dios. Como dice aquí, hermanos, Mateo 11:28, renovaos en vuestro entendimiento. ¿Bajo qué principios? Bajo esto. Esto es lo que nos dice la Escritura. Sí, hermanos, cuando se encuentra el hombre angustiado, desesperado, o hermanos, en cualquier circunstancia de su vida, porque así es como el Señor viene. Hermanos, cuando estamos en el estadio, estamos felices y no nos acordamos de Dios. Ahí estamos felices porque no necesitamos de Dios. Nos sentimos alegres viendo cómo corren los hombres allá abajo tras un balón, que a veces los que estamos ciegos ni alcanzamos a ver a qué horas metió el gol, nomás porque el otro gritó, ya todos gritamos, porque no alcanzamos a ver. Y ahí no nos acordamos de Dios. Porque así, hermanos, uno no se da cuenta de la importancia del Señor. Uno cuando va a ver las cervezas, uno no se acuerda de Dios, uno se acuerda de la convivencia, de la alegría que va a producir eso. Igual cuando vamos a hacer lo malo, no nos acordamos de Dios, nos acordamos de aquella satisfacción. Porque si nos acordáramos de Dios, no estaríamos haciendo lo malo, ¿verdad? Dios nos tendría donde Él quiere que estemos. Hermanos, y es como dice esta Escritura, el hombre cuando está con la mujer ajena, cuando va a tomar cerveza o le va a pegar a la mujer, quisiera cambiar, pero ya le pegó. Ya le hizo el daño, ya maltrató a los niños, quiere cambiar, pero ya se los aporrió. O queremos cambiar, pero hermanos, estamos todos alcoholizados o drogados, queremos cambiar. Ahí la tristeza nos llega y queremos cambiar. Hermanos, a veces así es el comportamiento de nosotros. Y es como algo que dice la Escritura, hermanos, ¿cuándo venimos a los pies del Señor? Cuando estamos necesitados de Él, cuando estamos sobrios, cuando nos damos cuenta hasta dónde hemos llegado. Y es cuando el mensaje de Dios se hace real y visible. Que van a venir pruebas, que van a venir tentaciones, que van a venir luchas, pero ¿a dónde vamos a correr? Ahora nos damos cuenta para quién vivimos. Ahora nos damos cuenta para quién estamos en este lugar y por qué estamos. Para el Señor Jesucristo. Sí, hermanos, vienen tentaciones. Al Señor Jesús le llegaron tentaciones para pecar contra el Padre, para hacer su propia voluntad, para sentirse bien en sí mismo. Todos nos acordamos de esas tentaciones, pero las soportó. El Señor sabe que somos débiles. Hermanos, que tenemos sentimientos y emociones, pero el Señor también nos dice, resistir aquella tentación. Señor, limpia mis manos, Señor, dame fuerzas. Ahí está el valor, ahí están los valientes que pueden resistir o podemos resistir la tentación con la ayuda de Dios, porque eso es lo que hace la palabra. Mirar a aquel que es mayor, mirar a aquel que nos da la fuerza. Entonces esa es la renovación de nuestras mentes en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Porque las noticias que escuchamos nos hacen alejar de la fe de Dios, de quién sabe si Dios exista, de quién sabe si Dios me puede ayudar. El Señor dice así en su palabra, y ahorita vamos a leerlo: venid a Él, ¿quiénes?
aquellos que se están necesitados de quién, de la paz de Dios, del Dios del cielo, del cambio que quieren que Dios haga en su vida viniendo a sus pies. Y muy pocos, y muchos también, son los que oyen la palabra, mas pocos son los que vienen a esta obra tan maravillosa que el Señor nos da. Donde nos sentimos a veces tristes, solos o en dificultades, ¿qué es lo que dice el Señor a través de la fe? A través de la fe, hermanos, como esta palabra nos muestra, creer en el Señor. Nunca se nos olvidan muchos testimonios de ustedes, hermanos, pero de la hermana Concha, siempre, ¿verdad? Diciendo la hermana Concha, hermanos, mi mamá no conocía otro camino más que el religioso, como muchos de nosotros conocemos el religioso: confirmaciones, bautismos, tradiciones, cargar la imagen, pedir limosna, pedir dinero, dar limosna, y nuestra vida podrida, y nuestra vida con tristeza, con amargura, con la misma vida y estilo de vida. Así era muchos de nosotros, así venimos del mundo. Mi papá, como un gran hombre, sin Cristo, hermanos, macho tradicionalmente diríamos, pegándole a la mamá, pegándonos a lo mejor a nosotros, no dando gasto, no dando dinero, pero sí quería comer y no daba gasto. Así éramos muchos. Pobre de la mamá, ¿verdad? Era una vida difícil, una vida muerta en vida. Así es, llenos de las imágenes, pero vacíos, sin Cristo en el corazón. Hermanos, la Escritura nos enseña que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Aquellos que no tenían paz, no tenían esperanza, el Señor vino a llenar con su Espíritu Santo a los afligidos, y su palabra se sigue moviendo a los que dicen: Señor, ayúdame. Gloria a Dios. Y así estábamos, hermanos. Y así estaba la vida. ¿Y cuál era nuestro destino? Como muchos, morir sin Cristo, en una vida de alcoholismo, porque mi papá, hermanos, no era más que una persona que tomaba cada 8 días. Hermanos, así mismo le decían: tómate este y si te la acabas te invito a otra. Y él, con tal de sentirse hombre, de sentirse y quedar bien, hermanos, esa bebida, ¿cómo es socorrida? ¿Cómo no le dice el hombre al otro compañero: ten, llévales, cómprale unos tenis, unos tacos a tus hijos, a lo mejor ni han comido, cómprale una vestimenta a tu mujer, a lo mejor ni le has comprado ni una? Nadie se acuerda de la familia, nadie, porque así vive ese vicio. Eso sí, te acabas te invito a la otra, para eso sí. Y qué triste, porque así era. No le daban un taco a mi papá para que lo llevara a mi mamá, no. Eso sí, te invitamos si te acabas ser diversión de la gente, ser alegría del mundo, hermanos, y después de que ya se las tomaba, era triste. Como dice Proverbios, hermanos, que el vino, la sidra y la cerveza, hermanos, bajo esa dirección que Dios nos da, que dice, es alborotadora. ¿Para quiénes serán los ojos turbios? ¿Para quién el temblor? Para los que se detienen en beber y en estar bajo esos síntomas de ser fuertes en las bebidas alcohólicas. Para ellos es el ay. Y así vive la gente. Nomás una, pero después se siguen dos, y como dos no es más que una, y ahí le sigue un dicho tradicional y se siente bien acá. Hombre o mujer. Bueno, hermanos, mas Dios vino a liberarnos de ahí, hermanos, y no es más que una vergüenza vivir así, pero hoy es victoria en Cristo Jesús. Amén. Porque hablamos de un Cristo vivo, de uno que sí te hace libre, y tú puedes decir no al pecado, a las cervezas, porque Dios es fiel. Amén. Y así era, hermanos, la vida de mi papá, y para mí como niño, pues no me afectaría, pero si fuera yo hoy grande y ver a mi papá en ese síntoma, sería una tristeza, una cosa de decir: ¿para qué vivir? ¿Para qué tener un padre así? Hasta culpar al papá, hermanos, por su vida. ¿Y qué diría él? Pues no puedo cambiar, hijo. Y uno triste, porque a veces nos toca ver cómo el joven va por su papá.
allá tirado a medio camino porque ya no puede caminar, y cargarlo. Eso es tristeza. Eso es, hermanos, cuando uno no vive en el Señor. Y lo que se tiene que predicar es la palabra. Hermanos, en la religión católica se tiene que predicar la palabra tal y como está, para que la gente ame al Dios del cielo. Y cuando se predique la palabra, la gente va a salir de la idolatría, de sus costumbres y tradiciones, porque van a ver el evangelio de poder. Amén. Porque Dios es fiel. Amén. Y así era mi papá, hermanos, y no es por avergonzar, sino es por un testimonio de que Dios no ha cambiado, Dios sigue sanando. Aquí están muchas de las que no podían tener hijos y hoy tienen un hijo, no porque son buenos, sino porque Dios extiende su misericordia y porque hemos sido sanados, porque Dios nos ha levantado. Hablamos de un Cristo vivo, no de una religión, no de la imagen, no de la sábila, no de las aguas benditas. Hablamos del que resucitó y del que dice: yo estoy contigo. Amén, amén. De Él empezamos a hablar, que no se ve nada, pero en esperanza estamos. Dios es soberano, Él sabe lo que hace y nos dará su paz. Hermano, pero si sigue enfermo, usted siga fortaleciéndose en el Señor. Que hermano, no me ha dado esto, usted siga fortaleciéndose en el Señor, porque Dios dice: echad sobre mí sus cargas. Amén. Y Dios sigue obrando. Y hermanos, mi papá así era y no quería de las cosas de la iglesia. Es un testimonio como muchos de nosotros. No queremos ir a la iglesia. Otra vez ir a la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y en el cuerpo de Jesucristo se mueve el Espíritu Santo. Y su palabra es mencionada y es expuesta, porque es la palabra que da vida. Amén. El balón, el fútbol no es vida. Las cervezas no es vida, hermanos. El alcoholismo, la drogadicción no es vida, pero muchos ahí se refugian porque son cobardes, no quieren de Jesucristo. Así es. Y el Señor Jesús nos ha llamado a que tú seas transformado con el poder ¿de qué? De la palabra de Dios. Amén. Por eso le digo: yo hablaré bonito, hablaré feo, pero mis palabras no sirven. Esto es lo que nos ha dado vida. Eso que tiene en sus manos es lo que usted cree y lo que empieza a invocar. ¿A quién? Aquel que vive, aquel que está aquí plasmando su gracia y su amor. Amén. Y así estaba mi mamá aguantando las golpizas de mi papá, sin dinero, sin tortillas, sin para comer, y en un matrimonio como muchos, hermanos. Pero llega el mensaje a aquellos hermanos que nos dicen: la Biblia es la palabra de Dios. Hay un Cristo que resucitó, un Cristo que te puede ayudar. A ver, enséñenme. Y ahí va uno. Si yo tengo mi religión, si yo cargo a la imagen, yo soy celador. No, hombre, yo pongo las colaciones en diciembre. Hermanos, luego nosotros nos defendemos tradicionalmente. Si yo creo en la guadalupana, ¿qué ha hecho esa imagen en la gente? Nada, porque esa no es la que cambia. Cristo ha resucitado, la guadalupana, María no han resucitado, y el que ha resucitado es Jesús, y es el que da vida. Amén. Amén. Así es. Y por eso aquí estamos, hermanos. Gloria a Dios. Y después, hermanos, llega el mensaje de salvación a mi mamá y empieza a leer la Biblia. Esa Biblia, ese libro, hermanos, sellado para muchos, es abierto, y la luz que de él transmite empieza a darnos luz y a ver a quién, a Jesucristo. Pero es que mi mamá, mi papá, hermanos, la palabra de Dios nos empieza a dar luz y que nos dice: sígueme. Yo soy la luz, yo soy el que transforma, yo soy el que cambia. Y la palabra empieza a tenerla en sus corazones. Y cuando usted empieza a tener esa palabra, ellos nos dicen y nos dicen: al otro día querían ir a la iglesia. La iglesia, el servicio empezaba a las 11 de la mañana en Diego Rivera, hermanos, y ya, hermanos, querían irse a la iglesia. Y para que la gente no los viera, pues allá 2-3 kilómetros fuera del rancho, pero ahí estaban aquel hombre y aquella mujer bajo un propósito de Dios. Amén. Temiéndole a Aleluya. lo mejor a la gente, ¿verdad? Porque la gente así es que van a decir, y allá esperando una. Hermanos, cuando me dicen eso es una bendición, ahí está el mensaje. Amén. Y esperando, hermanos, a aquellas personas para ir a escuchar un culto y alabar al Señor. Pues ya ese día van y se queda esa hambre.
y al otro domingo, ¿y cuándo vamos a ir? ¿Y a qué horas vamos a ir? Y ya con esa hambre, Dios así empieza a trabajar. Hermanos, y por eso se esforzaban siempre en llegar temprano, así que eso es una exhortación para todos. Hermanos, el hambre de estar en los cantos, de estar en la palabra de Dios. Y así empieza la palabra de Dios, hermanos. Yo creo que ellas eran los que arriaban a los hermanos. Corran, pues a qué hora salimos, porque ya va a empezar. Y pues son hermanos, bendiga a Dios a nuestros hermanos que llegaban tarde, hermanos, en el volteo aquel, hermanos. Y ellos, y ahorita llegamos, ya siempre eran hermanos que les gustaba llegar a medio culto, hermanos, como muchos de hoy en día, ¿verdad? Pero mi mamá decía, apúrenle, ¿por qué no vamos? Y ellos, ahorita llegamos. No, ya cuando ellos llegaban se oían los cantos, hermanos, a grandes kilómetros. Pero es el hambre, a lo que vamos de nuevo. Gloria a Dios. Hermanos, si ella escucha el mensaje, que hay un Dios que cambia, que un Dios que renueva. Y eso es lo que se sigue predicando, hermanos. Amén. Tú cuando le predicas, no le predicas tus enfermedades, ni lo malo, ni lo bueno de ti. Tú lo que le llevas es un mensaje de salvación. A lo mejor nosotros estamos tristes, atribulados, con problemas, pero llevamos a aquel que cambia, aquel que da descanso, y le decimos, el Señor es tu ayudador. Ese es el mensaje que llevamos. Porque Dios no hizo el milagro aquí, el milagro allá, Él sabe, y lo que llevamos es ese mensaje, que el Señor está vivo y Él seguirá vivo. Amén. Amén. Ese es el mensaje que predicamos, hermanos. Y ella escucha un Dios diferente al del catolicismo, diferente al de sus padres, al de su madre, muy diferente. Y escucha esa palabra que Él resucitó, que Él cambia, que Él transforma. Y ella empieza a levantar sus ojos al cielo, allá en medio cerro, en media cerca donde fue. Y dice a los cargados y fatigados, y dice esta palabra que dice aquí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cuál es tu voluntad, tu obra, tu mandamiento, tu gracia? Llevar ¿qué? Su yugo, esa unión que tú necesitas, eso que une. El matrimonio es un yugo entre un hombre y una mujer, una unión espiritual y moral, aunque nadie lo ve. Hay un sentir que Dios pone en los corazones de que el hombre se une a su mujer, hermanos, como un yugo. Hermanos, esa unión no es un yugo físico, sino espiritual, y así es algo que Dios da en nosotros, algo espiritual que sentimos. ¿Por qué no deja usted de congregarse? ¿Por qué no deja de buscar de Dios? ¿Por qué no deja hoy de seguir enamorado de Dios? Porque usted lleva un yugo que lo ha comprometido, que lo ha unido con su Salvador, con Jesucristo. Así como en el mundo estábamos muertos y éramos esclavos y llevábamos el yugo de Satanás y estábamos unidos al diablo, hermanos, por su poder, que no podíamos dejar los bailes o las cervezas o el pecado, hermanos, Dios rompe ese yugo y le pone el yugo de Él, que es cómodo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, ahora usted que dice, es que yo ya no necesito el pecado, yo no necesito andar en el Estadio Azteca corriendo un balón. ¿Por qué? Porque ya no tiene el yugo. Porque ya no tiene ese yugo que lo hace allá. Ahora usted es libre. Por eso la gente se extraña. Ustedes los cristianos amargados, ustedes los cristianos que no son felices, y todo esto no, y todo esto no, y todo esto no, porque usted ha sido liberado del yugo. Aleluya. Hermanos, porque ahora lleva un yugo que lo une a Cristo, y como nadie lo puede ver, y es muy diferente el yugo de Jesús, no lo pueden ver, hermanos, pero usted sí lo puede sentir. ¿Y por qué se une a esa unión con el Señor? Porque Él pone ese yugo espiritual. Por eso no puede vivir sin Cristo. Amén. Así como la gente no puede vivir, hermanos, sin las cosas de este mundo. Y después, ¿qué pasa? Tienen un yugo así. Pero el Señor vino a romper ese yugo. Y así lo rompió en muchos de nosotros. Y en la hermana Concha, cuando escuchó, como todos, que le dijo, si tú eres ese Dios de los aleluyas, si tú eres ese Dios que me han presentado,
cambia a mi marido. Tú sabes que él no puede dejar el alcohol, no puede dejar ni el pulque. Porque el que no se alcoholiza con cerveza, pues se tiene de remedio el pulque. Pero hay que ir a tomar algo que haga que perdamos el sentido, que nos embrutezca, que nos haga locos, que nos sintamos tontos. Y risa para los demás, y vergüenza para la mujer, y vergüenza para los hijos. Porque allá lo tienen a uno hasta desnudo y hablando cosas que no y pegándose. Pero ese es el gusto de gente, porque no conocen una renovación total, no conocen un Dios que existe y que vive y que le llama a las puertas de su corazón y que le dice: venid a mí, sé de los valientes, sé de los que invocan el nombre del Señor. E invocar el nombre del Señor es un don maravilloso, un poder de lo alto, inimaginable. Amén. Eso es creerle a alguien que no ves, pero existe y que sabes que murió y resucitó por ti. Y nunca, hermanos, dejo de ver ese cerro cuando vamos a Tongo. Un día vamos a tomar unas tomas, transmitirlas, de dónde Dios nos sacó, de esa tierra. Y ver ese cerro, hermanos, y decir: por allá mi mamá invocó a un Dios que vive, a un Dios de Elías, un Dios que hace descender fuego del cielo, un Dios que responde. Gloria a Dios. Y ver ese cerro, y de allá digo: de allá sacaste a mi hermano, mi hermana, a mí y a mi papá. Amén, amén. ¿Qué seríamos sin ti, Señor? Amén. Y Gloria a Dios. hermanos, por eso es cuando ella dice: si tú eres ese Dios de los aleluyas. ¿Por qué los aleluyas? Porque los aleluyas predican solamente a uno, al que vive, a Jesucristo, al Dios del cielo. Por eso no llevamos la imagen por delante como antes, tocando las puertas. Oiga, aquí viene la imagen de Judas, de María no quiere dar su limosna y a ver en qué le puede ayudar María y Judas. No, hermanos, el Dios del cielo se presenta en fe y en poder. Y el Dios del cielo, ¿qué hizo? Lo que muchos de ustedes han hecho. Libres, les rompió un yugo. Hermanos, si me dice así: si tú eres, usted puede escuchar el testimonio de la hermana Concha, ¿verdad? Ahí lo tenemos en nuestra página de YouTube, hermanos, ahí lo puede ver todo más, hermanos. Pero dice: si tú eres ese Dios, cambia a mi marido. Ese Dios que ustedes hablan, pues nomás le hablaron al aire, ¿no, hermanos? Subió al cerro, bajó del cerro, y Dios ya había hecho la obra. Amén. Amén, amén. Mi papá, que no le gustaba ir a la iglesia, le dice: oye, ¿qué no vas a ir a la iglesia? ¿Qué no vamos a ir con los hermanos? Adelaido, así se llamaba. ¿No vamos a ir con ellos? Dios da hambre, Dios da alegría, hermanos, y aquello que era aburrido y pesado para muchos se vuelve en alegría y en poder. ¿Qué no vamos a ir a los cantos? ¿Qué no vamos a ir a escuchar a aquel predicador? Hermanos, eso es lo que Dios hace. Antes, ¿qué era? No vamos a ir al pulque, no vamos a ir allá. Porque mi papá, hermano, era de los domingos ir a ver el partido al campo. Ahí era su alegría y perder el tiempo, porque esa es su alegría. A las 10 ir al campo, no llevaba dinero, no llevaba nada, él iba al campo a solearse. Ahí se divertía. Hermanos, y de allá Dios nos cambia. ¿Hoy a dónde va? No va a ir al campo de fútbol, como dice el Salmo. Yo me alegré ahora con los que me decían: ¿a dónde? A la casa de Jehová iremos, porque allí se renovarán nuestros pasos. Eso es cuando Dios toca nuestros corazones. Y a dónde nos alegramos. Y ahora mi papá se alegraba ya no ir al campo, ya ni se acordaba del campo de fútbol, porque Dios rompe yugos. Porque el Señor rompe yugos y pone un yugo más cómodo y más ligero. Gloria al Señor. Así es, usted tiene un yugo y por eso está aquí. Y por eso hace tantas cosas en el Señor. ¿Por qué le pone un yugo? Que usted se quiere salir del yugo. No se puede, hermanos. Usted está en esa unión. Y así, hermanos, bajó del cerro, como muchos diríamos: ¿a quién le llamó si estaban cerca? Si el cerro, el creador del cerro, el creador del cielo, ahí estaba escuchando. Amén, amén. A los cargados y afligidos,
Hay mujeres que son valientes, sí. Al principio el papá, hermanos, dice, no, ¿para qué vas con los hermanos? Porque él no había sido tocado. Hermanos, mi mamá había sido tocada, hermanos, con el Señor y quiso ir a la casa de oración. Mi papá iba a la fuerza. A lo mejor así es muchos en nosotros, hermanos, pero Dios hace la obra. Mi mamá iba a la iglesia, hermanos, y mi papá no de buenas, pero allí iba, hermanos. Y después, ¿qué ocurre? Como en muchos de nosotros, no desmayó ella, hermanos, sino al contrario, la palabra nunca regresa vacía. Hay pruebas, hay luchas. Por eso, si usted puede reunirse y no pudo ir su marido, no quiso ir, usted siga, porque Jesucristo está haciendo la obra en usted. Amén. Gracias, Señor. Hermanos, y posteriormente el papá, que no le gustaba mucho ir a la iglesia, de repente dice, yo quiero ir. Como dice, ¿y a qué hora nos vamos? Y apúrale. Ya era el otro el que la estaba apurando. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, y llegaron de ese ser, aquel hombre que no podía dejar el alcohol y que, hermanos, no es triste, pero es parte del poder de Dios. A terminar, mi mamá tenía que ir por él donde estaba tirado. Ellos nos dan testimonio que se caía entre las espinas mi papá, entre los nopales. Iba caminando y pues se caía entre las cercas y los nopales, porque iba ebrio, iba borracho. Él no era de una, él era hasta que perdiera el sentido. Así lo querían ver sus disque amigos, así lo querían ver disque sus realmente amigos. Le invitaban una para verlo así sufrir. Por eso el Señor vino a darnos nuevos amigos. El Señor vino a darnos una familia en Cristo Jesús. No es la que se ríe de nuestras penas, de nuestros dolores, ni la que nos deja solos. No, es iglesia, es gente transformada que tienden la mano, nos dan esa bendición, hermanos, para gloria de su nombre. Amén. Amén. Y mi mamá iba por él, a veces sin ropa, sin zapatos, y es una vida triste. Hermanos, y el papá, que no podía dejar una cerveza, hermanos, de repente la dejó, de repente dejó el pulque, de repente lo que los motivaba y los que los hacía alegres y felices, de repente ya no lo hacen, y aquí están, porque Dios es el que cambia. Baja del cerro con aquella petición que le dice, si tú eres el Dios de las aleluyas, cámbialo. Hermanos, llega el sábado de convivencia con los amigos, para disfrutar las cervezas, el pulque, las carnitas y lo que sea. Hermanos, de repente nomás se disfrutan las carnitas, hermanos, o lo que sea, y ya no el pulque, ya no la cerveza. ¿Por qué? Porque ahora ya no la necesitas, ya no te satisface, sientes en ti que ya no es parte de ti, porque Dios ha entrado en tu espíritu. Dice la Escritura, hermanos, que Él te viene a saturar y a llenar con su poder también tu vientre, también tu cuerpo, y Él es el que hace que tú digas no, porque el poder viene de arriba. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, ¿y qué es lo que pasó? Ya no quisieron. ¿Cómo? Aquel que caía de borracho, aquel que se caía, aquella mujer, hermanos, que hacía lo malo, aquella mujer que le maldecía a la tendera, a la molinera, a las que no le dejaban tomar agua y se peleaba, aquella que se peleaba con el esposo, hermanos, a uñazos y a mordidas, de repente ya no, porque el Espíritu de Dios entró a un hogar y vino a romper las ataduras del diablo, porque el Señor vive. Amén. Hermanos, y así fue, y así es diciendo que fácil, ¿verdad? Pues que es que el camino es de Dios y la obra es de Dios. Se ha sufrido, se lucha y todo, hermanos, tenemos pruebas y luchas, pero el Señor ha cambiado, ha transformado nuestras vidas, hermanos, y pues ya posteriormente pues, se decidieron bautizarse, bajar a las aguas, pero, hermanos, ¿qué es lo que dice Mateo 11:28? Venid, aquel que te renueva, la palabra de Dios. Ella enseñaba a los niños el catecismo. Hermanos, se sabía el rosario a los difuntos. Hermanos, y la citaban a lo mejor para rezarle a los difuntos. Hermanos, como una esperanza muerta, hermanos, pero cuando llega el Señor, hermanos, ahora comparte la palabra que es para los difuntos vivos. Y compartimos la palabra de Dios que es para nosotros
que es vida y bendición. Amén. Por eso dice la Escritura, venid a mí, venid a Jesucristo. Señor, no te vemos. Señor, yo de apenas te oigo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué Él dice? Y yo os haré descansar. Él es, hermanos, la respuesta para todos. Para mí también cada día, para el joven, para el que está con esa necesidad de Dios. ¿Y qué dice? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí cada día, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Entonces, qué importante siempre es renovarnos con la palabra, hermanos. Siempre. Esta es la que hace que, por eso le dicen a usted, es que con los hermanos les lavan, les dan dinero, por eso cambian. No, hermanos. El Señor, hermanos, nos lava de nuestros pecados y empezamos a pensar como los hermanos, como el Señor dice, porque Él nos ha lavado. Y termino con lo que dice Isaías. Esto es lo que el Señor nos llena a todos. Por eso, si usted está en una banca, en cualquier momento que predique un hermano, una hermana, y usted dice, Señor, yo te necesito, pídale a Él en su corazón y dígale, Señor, yo te necesito, cámbiame. Gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones, hermanos, por nosotros. Amén. Me acuerdo cuando me enfermé en estos días, hermanos, no sabemos ni qué pasó, hermanos, pero pues estaba yo también muy decaído, muy afligido, porque cuando uno se enferma, pues, se duele todo el cuerpo, ¿verdad? Y no es fácil, hermanos, no es fácil. Igual, hermanos, yo entré en una ansiedad, no sé ni por qué, digo, Señor, pero ¿por qué? Una ansiedad, hermanos. No. Ustedes saben lo que es eso, ¿verdad? Pero pues ya no podía tener tranquilidad, hermanos, ni de día ni de noche. Decía, ¿por qué? Sentía, ¿por qué? No dejaba de orar al Señor, pero yo venía aquí al altar, aquí a este templo, hermanos, y derramaba mis lágrimas, le lloraba al Señor. Y le decía, Señor, yo tengo esta ansiedad, Señor, este temor, hazme libre. Yo no me siento bien, yo no me siento tranquilo, Señor. Sí, Señor, ya, si me voy contigo, aquí estoy. Pero yo no me sentía bien físicamente, ni moralmente, ni espiritualmente. Me sentía muy turbado, muy acosado de todo. No les quito más tiempo, hermanos, pero un viernes, hermanos, fuimos a llevar la bocina con el hermano Celestino aquí al parque. Esa noche, hermanos, entré en una... ¿Cómo sentí que el enemigo vino, hermanos? Y me metió, hermanos, una sacudida en mi cama, hermanos, muy fuerte, echando fuera unos demonios. Y cómo sentía sus manos sobre mi cuerpo, que me levanté con una sed, hermanos, y con un sudor tan fuerte. Dije, Señor, líbrame, guárdame. Una lucha espiritual también muy fuerte, hermanos. Y también la sintió la hermana esa misma noche. Dijo, oye, ¿por qué pasó esto? ¿Cómo está Leo? ¿Cómo estoy yo? Pues decimos que bien. Pero yo esa noche también sentí una lucha muy fuerte, hermanos. Y gracias a Dios, hermanos, por sus oraciones. También yo no dejaba de orar y decía, Señor, dame fuerzas. Gracias por los que se preocuparon también, hermanos, por mí, por preguntar cómo estaba. Muchas gracias.
hermanos, por también los hermanos médicos y todos, gracias. Hermanos, pero sobre todo es el Señor. Amén. Hermanos, si yo aquí lloraba en el altar, sáname. Yo no podía detenerme así, aquí al predicar, por eso siempre me agarraba, porque me caía. Hoy, hermanos, gracias a Dios me ha sanado, me ha fortalecido, y yo sé que tengo que prepararme, porque un día viene. Gracias a Tengo que Dios. entregarme a cuenta y ponerme a cuentas, porque también un día voy a morir. Pero gracias a Dios por todo ello, hermanos, y no perdamos la fe. Yo quería que el Señor me sanara así, pero Él tiene procesos en nuestras vidas, hermanos, y Dios ha sido bueno y es fiel. Amén. Gracias por sus oraciones que han tenido por mí, hermanos. Gracias, que Dios les multiplique. En Isaías 1, hermanos, ya después les voy a platicar otro sueño, hermanos, en ese mismo que Dios me puso como visión, y entendí también muchas cosas. Gloria a Dios. Dice así en Isaías 1:16: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Ese es un sentir que Dios pone. Dejar de hacer lo malo. ¿Qué le dices? Señor, ya no quiero hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. El 18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, es que tú no tienes remedio, no tienes esperanza. Martín, Concha, Carlitos, Juanita, Pedrito, ustedes no tienen remedio. Pero el Señor dice: venid luego, dice Jehová, que dice, y estemos a cuentas tú y Dios. Si vuestros pecados fueren como la grana, si tu mujer dice que no tiene remedio, si tu marido dice que no tiene remedio, el Señor dice que hay remedio para los dos. Si vuestros pecados fueren como la grana, que dice, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Amén. Denle el aplauso al Señor. Amén. Hermanos, las cosas viejas pasaron. Hoy ustedes son hechos nuevos. Gracias, Señor. Amén. Gracias le damos a Dios por cada uno de ustedes, hermanos. Que Dios nos siga bendiciendo, saludando a nuestros hermanos. A nuestra hermana María Guadalupe, que Dios le bendiga, ¿verdad? Grandemente. A nuestra hermana Elena, Emanuel Pérez, también gracias. Dice que están con nosotros, ¿verdad? Aunque a veces ahorita no nos estamos viendo como estamos vestidos, ¿verdad? Pero gracias a Dios. A Gustavo también, que Dios le siga bendiciendo, que Dios le guarde. Gracias por estar con nosotros. Javier Hablarle dice: por el título pensé que aquellos hombres que dejan de leer su Biblia, por el título pensé en aquellos hombres que dejan de leer su Biblia porque dicen que ya lo saben todo. Gracias también por sus comentarios, muchas gracias por todo de este tema, renovando nuestro entendimiento. Yo traía otro tema, hermanos, pero también lo vamos a dar posteriormente. Dios sabe por qué hace las cosas. Eduardo Valencia también, gracias. Estos días los voy a poder seguir en vivo. Dios les bendiga y seguimos en oración. Gracias, Mari Reyes. Todos los cantos son de bendición dice, pero me gusta escuchar sus salmos. Gracias también, hermanos. Vamos a seguir entronando. Gracias, muchas gracias también por estar con nosotros. Dice, amén. Dios les bendiga. Está atenta a la predicación. Rodrigo también predica muy parecido al hermano que luego pasan en vivo, al hermano Dilón. Si no me equivoco, la aprendió bien. Sí, fue nuestro pastor. El hermano ya murió y ya partió con el Señor. Andrea Luna dice: hasta acá llegan las predicaciones a Colombia. Gracias, hermana. Acá no hay mucha libertad de reunirse, pero si puedo estar en vivo con ustedes, me anima mucho. Gloria a Dios por este canal, que Dios les bendiga. Noeli Castillo dice: amén. Aunque sea a distancia, me pone feliz oírles. Gracias, hermana, muchas gracias. Oliva dice: es el último domingo que les puedo oír en vivo. ¿Quién lo diría escuchando a los aleluyas? Pero Dios es fiel. Permita, Oliva, que nos sigas escuchando, aunque sea en las grabaciones que pongamos. Que Dios te bendiga. Esmeralda dice: cuánta razón tienen en sus palabras. La palabra de Dios es tan grande. Gracias.
O dice Octavio, también que Dios le siga bendiciendo, Octavio Carvajal. Hola, ya tengo 2 meses que los escucho, la verdad, en mis vacaciones. Miren nomás las tarjetitas que siguen repartiendo. Ahí puede ver usted los comentarios si están con nosotros viendo. Dice, hola, ya tengo 2 meses que los escucho, la verdad, en mis vacaciones. En un hotel me invitaron a su canal y con dudas entré. Gloria a Gracias a la Dios. hermana que sigue poniendo las tarjetas allá en ese hotel, ¿verdad? En Acapulco, Dios le bendiga. Nuevamente Amén. nos dice Octavio, trato de seguir los textos que dan, pero me cuesta un poco de trabajo y es una Biblia católica. Luego dice palabras diferentes y tiene un santo en la portada. No sé si está bien. Está bien escuchar la palabra de Dios si tienes esa Biblia católica, síguela escudriñando, ¿verdad? Posteriormente diremos todas esas diferencias que hay, ¿verdad? En cuanto a las imágenes, pero si la tienes, síguela estudiando y escudriñando porque tu fe y tu confianza va a ser en Cristo Jesús. Gracias, Octavio. Dice, quería saber si tengo que conseguir otra para seguir escuchándoles. Gracias. Si tienes el modo, puedes comprar una Biblia que es en una librería cristiana, que es la Biblia Reina Valera 1960. Así puede buscar una librería cristiana y es la Biblia que nosotros tenemos, pero si tiene mientras la Biblia católica y no puede económicamente hacerse de una, como la nuestra, en su momento se hará de una, mientras puede seguir escudriñando, estudiando la Biblia católica que tiene en sus manos. Porque a través de esa palabra también vemos que es la palabra de Dios y nos sirve en grande manera. Amén. Vamos a seguir con esto que se nos da, ¿verdad? Muchas gracias. Nos escuchan hermanos también desde Francia, que Dios les siga bendiciendo a nuestras hermanas. María Guadalupe, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos adelante en Cristo Jesús, Señor Amén. nuestro. ¿Cuántas cosas Dios hace en nuestras vidas? Pongámonos de pie, hermanos. Aleluya. Y si hay necesidad en alguien, hermanos, pase, hermanos, vamos a orar por ustedes en su corazón. Dios es el que nos levanta y el que nos sostiene.